Miguel, ahora quiero hacer el mismo ejercicio pero con patrones de backend. Esta vez aparecen Go, Python y Nest.js. Perfecto. La idea es muy parecida a lo que vimos en front-end. Mismos conceptos de arquitectura resueltos con primitivas propias de cada lenguaje o framework. Empecemos por Go. El primer patrón habla de interfaces implícitas o structural typing y esa frase de accept interfaces, return structs. En Go, las interfaces no se implementan explícitamente con una palabra clave como implements. Si un tipo tiene los métodos que la interfaz pide, entonces cumple la interfaz. Por eso se habla de structural typing. ¿Y cómo se ve eso en un ejemplo real? Piensa en io.reader y io.writer. Una función de parseo puede recibir cualquier cosa que se comporte como lector, un archivo, una conexión de red o un buffer en memoria. A la función no le importa de dónde viene la información, solo le importa que pueda leer. Entonces el código queda desacoplado del origen concreto de los datos. Exactamente. Y la idea de accept interfaces, return structs, significa que tus funciones reciben abstracciones cuando necesitan flexibilidad, pero devuelven tipos concretos cuando tú controlas la implementación. El siguiente patrón es Functional Options. ¿Para qué sirve? Sirve para configurar constructores con muchos parámetros opcionales sin crear una firma gigante y difícil de leer. En vez de llamar a newServer con puerto, timeout, retries, logger y muchos argumentos posicionales, llamas a newServer con withPort de 8080 y withTimeout de 30 segundos. Eso evita confundirse con el orden de los parámetros. Exacto. Y además hace que el constructor sea más expresivo. Lees la llamada y entiendes qué estás configurando. Luego está el manejo de errores con wrapping, usando fmt.error con porcentaje W y errors.is o errors.as. Ese patrón permite agregar contexto sin perder el error original. Por ejemplo, si falla una consulta de usuario, puedes envolver el error con un mensaje como failed to fetch user, pero seguir permitiendo que el caller detecte si el error original era sql.errNoRows. Y eso ayuda a decidir si respondes 404 o 500. Justo. Contexto para humanos, estructura para el programa. El siguiente concepto es Context Propagation. En Go, context.context se usa para propagar cancelaciones, deadlines y metadatos de request. Por ejemplo, si el cliente HTTP se desconecta, puedes cancelar una llamada lenta a una API externa. También puedes propagar un request ID a través de toda la cadena para tracing distribuido. O sea, el contexto acompaña la request durante todo su recorrido. Sí, es una forma disciplinada de que todas las capas sepan cuándo deben parar y cómo correlacionar operaciones. Pasemos a concurrencia. Worker Pool con GoRoutines y Channels. En lugar de lanzar una GoRoutine sin límite por cada trabajo, defines un número fijo de workers que leen de un channel. Imagina procesar miles de miniaturas de imágenes. Si lanzas una GoRoutine por imagen, puedes agotar memoria o file descriptors. Con un Worker Pool, controlas el paralelismo. Es como tener varias cajas abiertas en un supermercado, pero no infinitas. Buena analogía. Y fan out, fan in es otro patrón relacionado. Haces varias llamadas en paralelo y luego agregas los resultados. Como consultar inventario, precio y envío al mismo tiempo. Exacto. 3 microservicios en paralelo y luego una sola respuesta agregada para el cliente. Ahora el middleware pattern en Go. En Go, el middleware se implementa envolviendo http.handler. Puedes encadenar logging, auth y recovery alrededor de cada handler HTTP. Cada middleware es una función que recibe el siguiente handler y devuelve otro handler. Es el mismo concepto que middleware en Express o Nest.js, pero con composición explícita de funciones. Exactamente. Muy simple y muy poderoso. Repository pattern vía interfaces. Defines una interfaz, por ejemplo User Repository, con un método FindById.
En producción usas una implementación Postgres y en tests una implementación en memoria. El servicio no sabe cuál está usando, solo depende de la interfaz. Eso facilita pruebas y cambios de infraestructura. Sí, y en Go esto suele hacerse con inyección manual. Pasas la interfaz al constructor. También está composición vía embedding, no herencia. Go no tiene herencia clásica. Si quieres reutilizar campos, embebes structs. Por ejemplo, base model con created at y updated at embebido en user y order. Reutilizas estructuras sin crear una jerarquía de clases. Luego graceful shutdown. Crítico en producción. El servicio escucha SIG-term, deja de aceptar requests nuevas, espera a que las requests en curso terminen y solo entonces sale. Esto evita que Kubernetes mate el proceso a mitad de una request durante un rolling deploy. Y table-driven tests. Es el patrón idiomático de testing en Go. En lugar de escribir un test separado por caso, defines una tabla con input y expected, y el test itera sobre cada caso. Es simple, claro y escalable. Pasemos a Python. El primer patrón son los decoradores. Un decorador envuelve una función para agregarle comportamiento sin tocar su lógica interna. Por ejemplo, @retry times 3 para reintentar una llamada a una API externa poco confiable, o @lrucache para memorizar una función pura costosa. Es como ponerle una capa alrededor de la función. Exactamente, y Python lo hace muy natural con la sintaxis de @. Luego están los context managers con with. Los context managers garantizan entrada y salida ordenada de un recurso. Por ejemplo, with db.transaction garantiza rollback automático si algo lanza una excepción dentro del bloque. También puedes usarlos para adquirir y liberar un lock distribuido sin olvidar un finally. Eso reduce errores operativos. Sí, es una forma muy limpia de manejar recursos. Generadores e iteradores para evaluación perezosa. Aquí la idea es no cargar todo en memoria. Si exportas un CSV de millones de filas, puedes escribir fila por fila con un generador, en vez de construir una lista completa en memoria antes de escribir. Es rendimiento y estabilidad. Tal cual. Menos memoria, mejor comportamiento con datos grandes. En Fast API aparece Dependency Injection declarativa con depends. Sí. Puedes inyectar la sesión de base de datos o el usuario autenticado actual directamente en el handler de ruta. Por ejemplo, getOrder recibe db igual a depends de getDB, no instancias manualmente en cada endpoint. Eso se parece a lo que Angular y Nest.js hacen con contenedores, pero en Python. Es una versión muy práctica y declarativa. Data classes y Pydantic models como DTOs. Un modelo Pydantic valida y serializa automáticamente el body de un request o response. Si el cliente manda un campo con tipo incorrecto, Fast API puede responder 422 antes de que tu lógica de negocio se entere. Es una barrera de entrada para datos malformados. Exacto. Validación en el borde de la aplicación. También están protocols ABCs como interfaces estructurales. Un protocol llamado Payment Gateway puede ser implementado por Stripe Gateway y PayPal Gateway. El código que los usa no necesita saber cuál implementación concreta está detrás. Eso permite inyección de dependencias y testing sin acoplarse. Mixins. Un mixin agrega comportamiento o campos reutilizables a varias clases. Por ejemplo, Timestamp Mixing puede agregar created@ y updated@ a varios modelos de Solcalchemy sin duplicar esas columnas en cada clase. ANSYNC await más async gather. Sirve para concurrencia cooperativa. Si en un flujo de onboarding llamas a 3 APIs de verificación, puedes lanzarlas en paralelo con async gather y reducir el tiempo total de respuesta, en vez de hacerlas una detrás de otra. Luego, factory functions. Una función fábrica centraliza qué clase concreta instanciar según un parámetro. Por ejemplo, shape.create con circle devuelve circle y con square devuelve square. El caller no necesita conocer la lógica de selección. Y singleton vía instancia a nivel de módulo. Python no necesita un patrón singleton formal con clases en muchos casos. Si defines settings igual a settings en config.py, el sistema de módulos garantiza una sola instancia por proceso cuando lo importas en otros lugares.
Ahora, Nest.js. El primer punto es Dependency Injection nativa, igual que Angular. Nest.js tiene un contenedor de inversión de control. Users Service se inyecta en Users Controller vía constructor. Y Nest resuelve el árbol de dependencias sin que tú hagas new manualmente. Modules como encapsulación por feature. Auth Module agrupa su controller, service y estrategia de autenticación, y luego se importa en App Module como una unidad autocontenida. Es organización arquitectónica explícita. Guards para autorización a nivel de ruta. Un JWT Auth Guard protege un endpoint. Es el mismo concepto que los Route Guards de Angular, pero aplicado a rutas HTTP en vez de rutas de frontend. Y interceptors. Los interceptors envuelven el ciclo request-response. Un login interceptor mide la duración de cada request. Un cache interceptor puede cachear la respuesta de un GET sin tocar el controller. Pipes para validación y transformación. Validation Pipe junto con un DTO y decoradores de Class Validator puede rechazar automáticamente un body val formado antes de que llegue al controller. Middleware al estilo Express. Corre antes del handler. Por ejemplo, Request ID Middleware agrega un ID de correlación a cada request entrante para rastrearlo en logs distribuidos. Exception filters para manejo centralizado de errores. Un HTTP Exception Filter global transforma cualquier excepción lanzada desde cualquier capa en un JSON de error consistente. Así no tienes try-catch repetidos en cada controller. Custom providers con use value, use class o use factory. Eso te permite cambiar cómo se resuelve una dependencia. En tests puedes reemplazar el email service real por un mock email service, cambiando solo el binding del provider sin tocar el código que lo consume. Repository pattern con type ORM o Prisma. Inject repository the user inyecta una abstracción sobre la tabla users. El service no escribe SQL crudo ni necesita saber qué motor de base de datos hay detrás. CQRS module. CQRS separa comandos de escritura y queries de lectura. Por ejemplo, create order command para crear una orden y get order query para consultarla, cada uno con su propio handler. En Nest existe un paquete oficial para esto. Y la abstracción de transporte en microservicios. El mismo controller o lógica de negocio puede exponerse por HTTP en desarrollo y cambiarse a Kafka, Redis o gRPC en producción, modificando la configuración del microservicio. La lógica no tiene que cambiar. Hagamos el resumen cruzado. Interfaces o structural typing. En Go es interfaz implícita. En Python, protocolo o ABC. Y en Nest.js, TypeScript Interface, aunque se borra en runtime. Muy bien. Inyección de dependencias. En Go suele ser manual por constructor. En Python puede ser depends de FastAPI. Y en Nest.js es el contenedor IOC nativo. Middleware o pipeline de requests. Go envuelve http.handler. Python usa middleware de Starlet o FastAPI y Nest.js combina middleware, interceptors y pipes. Validación de datos entrantes. Go usa structs más validación manual o librerías como Validator. Python usa modelos Pydantic y Nest.js usa DTOs con Class Validator y Validation Pipe. Manejo de errores. Go usa error con errors.is y errors.as. Python usa excepciones con try except y Nest.js usa excepciones más exception filters. Concurrencia. Go tiene GoRoutines y channels. Python tiene async cooperativo y Nest.js vive sobre el event loop cooperativo de Node. Repository pattern. Go usa interfaz más implementación concreta. Python puede usar protocol o ABC más implementación y Nest.js usa inject repository con type ORM o Prisma. Configuración con muchos opcionales. Go usa functional options. Python puede usar quargs o data classes con defaults y Nest.js suele usar un constructor con un objeto de opciones. Y testing idiomático. Go usa table-driven tests, Python PyTest fixtures y parameterize y Nest.js jest con testing module.
Ese resumen muestra lo importante. No se trata de memorizar nombres. Se trata de reconocer el problema arquitectónico y ubicar cómo cada ecosistema lo resuelve. Entonces, si ya entiendo el patrón en un lenguaje, aprenderlo en otro es más una traducción que empezar desde cero. Exactamente. Go favorece composición explícita y simplicidad. Python favorece expresividad y convenciones del lenguaje. Nest.js favorece estructura declarativa y patrones de framework. Pero todos están resolviendo los mismos problemas de backend: desacoplar, validar, manejar errores, controlar concurrencia, organizar módulos y facilitar pruebas. Me gusta esa lectura. Backend no es solo escribir endpoints, es diseñar límites claros entre responsabilidades. Tal cual. Y esos límites claros son lo que hace que un sistema sobreviva al crecimiento, al cambio de equipo y a la presión de producción.